Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buen día. Ok, entonces, si queríamos comenzando. Entonces, bien, gente, la idea es que vamos a comenzar con la materia del tercer parcial. ¿Ok? Ahora, el tercer parcial en realidad no es tan complicado. Es fundamentalmente teoría. O sea, hay ejercicios de hacer cosas, pero casi como mucho cálculo como tal no hay. Son como operaciones aritméticas de escuela, lo que vamos a tener como cálculos en realidad. Entonces, por ahí este examen es más manejable. Pero igual, si vayan estudiando para que no se les acumule, porque el examen sí puede tener un poquillo más de materia. Ahora, el capítulo que vamos a ver esta semana, en realidad es bastante sencillo, bastante corto. Es la parte de propiedades periódicas, ¿de acuerdo? La parte de tendencias. Ahora, para entender la parte de tendencias, primero tenemos que hablar de un concepto llamado el efecto de pantalla. Vean, como ya hemos visto, en la parte de configuración, la energía en los orbitales, ¿de acuerdo? La energía entre los distintos orbitales, ¿ok? Varía debido al efecto de la presencia de electrones, ¿ok? Cuando empezamos a colocar electrones, ¿ok? La interacción entre los electrones causa que los orbitales cambien su energía, ¿ok? Por eso, por ejemplo, en un átomo monoelectrónico, pues prácticamente todos los electrones de un nivel tienen la misma energía, porque prácticamente no hay nada. Pero cuando ya tenemos átomos polielectrónicos, si usted recuerda, la energía iba variando dependiendo del valor de L. Ahora, eso también pasa con la manera que interactúa el electrón con el núcleo. ¿De acuerdo? La interacción núcleo-electrón es distinta dependiendo del orbital en el que se ubica el electrón. Entonces, por ejemplo, si viéramos este átomo, no lo mismo el electrón que está aquí que el electrón que está acá. No solo por una cuestión de distancia, sino porque las cargas que están acá se restan con la carga grandota que está acá. Y entonces lo que siente el electrón más externo es algo menor. ¿De acuerdo? Si yo estoy aquí a la pura par del núcleo, yo siento 10 protones, por decirlo así. ¿Ok? Pero el que está aquí afuera, como hay 9 electrones aquí adentro, él lo que siente es una carga de 1. ¿De acuerdo? Porque las otras cargas negativas básicamente restan el efecto de la carga positiva del centro. Y eso va pasando a lo largo de todos los orbitales. Entre más alejado usted esté del núcleo, más va a restarse la carga positiva del centro y lo que se va a sentir es mínimo. ¿Ok? No sé si me van siguiendo o si se captan esta idea o si los perdí. Yo no entendí la verdad, profe. Ok. Tenemos un núcleo, ¿de acuerdo? Un núcleo con un montón de cargas positivas. ¿Ok? Obviamente hay neutrones ahí, pero lo importante aquí son las cargas positivas. ¿Ok? Lo que nos interesa es entender cómo interactúan las cargas positivas con los distintos electrones. Ahora, visualicémoslo como si fuera el átomo de Bohr para efectos prácticos. ¿Ok? Que teníamos como varias órbitas que se iban alejando. Entonces, vea que aquí les puse, pongamos una carga positiva más. Aquí les puse 6 cargas positivas. ¿Ok? Entonces, es una carga positiva de más 6. Ahora, el electrón que está aquí, él siente directamente una carga de más 6 sobre él.
¿Ok? Porque está directamente enfrente a ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que las cargas se restan entre ellas. Entonces, si yo pongo aquí electrones, ellos no van a sentir 6 cargas positivas. Ellos sienten únicamente 5 cargas positivas. ¿Por qué? Porque este electrón se resta con estos. Entonces, lo que ellos sienten es un valor menor. ¿Ok? Si yo pongo un electrón aquí, ya él no siente 6, él va a sentir 3 cargas positivas. ¿Por qué? Porque se van restando cada vez más cargas. ¿Ok? Los electrones que están más adentro, básicamente le restan fuerza a las cargas positivas. Y entonces cada vez se sienten como si fueran menos. ¿Ves? ¿Me va siguiendo ahora? Sí, ahora sí, profe. Sí, profe, ahora sí. ¿Ven? Esto que está pasando aquí es lo que llamamos efecto pantalla. ¿Ven? Los electrones de adentro apantallan la carga positiva grandota que está en el centro. Y entonces lo que usted siente cuando está muy afuera es menor de lo que realmente quería sentir. No solo por la distancia, sino porque la presencia de electrones más internos amortigua el efecto. Este que está aquí, literalmente lo que siente son 2 cargas positivas. Esa es la idea de la pantalla, ¿ok? Usted va a sentir una carga positiva menor entre más alejado se ubique usted del centro. ¿Ok? ¿Todo de acuerdo por acá? Sí, profe. Sí, ¿Ok? Y entonces, como usted siente una carga positiva menor, la energía, ¿de acuerdo?, que usted tiene como electrón es menor. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les decía. ¿Ok? Entre más alejado usted, ¿ok?, más pantalla va a sentir. ¿Ok? ¿Ok? Y obviamente el electrón que está a la pura par del núcleo, pues no tiene efecto pantalla. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que este efecto pantalla cambia la forma en que se comportan los electrones. ¿Ok? Entonces, ya dijimos que el electrón que está más afuera, como siente una pantalla muy grande, ¿ok?, tiene una energía menor. ¿De acuerdo? Está menos pegado al núcleo. ¿Ok? Y entonces, como está menos unido al núcleo, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a ser más fácil o más difícil quitarlo del átomo? Más fácil. Va a ser más fácil. Y así yo puedo ir pensando cómo cambian sus características debido a esta pantalla. ¿Ok? Ahora, la más importante aquí es lo siguiente. Usualmente, aunque yo podría ir analizando la pantalla para todos y cada uno de los electrones, usualmente para efectos prácticos nos interesa simplemente separar los electrones entre los de valencia y los internos. ¿Recuerdan la diferencia entre los de valencia y los internos? Sí, profe. ¿Cuál era? Los de Valencia eran los que estaban en la capa más alejada. E incompleta. Los internos están en las capas completas. Entonces, usualmente nos interesa separar a los electrones entre los internos, ¿de acuerdo?, y los de valencia. ¿Ok? Nosotros estudiamos el efecto pantalla entre estos electrones. ¿Ok? Básicamente lo que decimos es que los electrones de valencia experimentan mucho efecto pantalla. ¿Ok? ¿Y esto qué implica? ¿Ustedes recuerdan cuáles eran los electrones que se intercambiaban, que se perdían, que se hacían cosas durante las reacciones químicas? O no recuerdo si se los dije siquiera. Los de Valencia también. Los de valencia. ¿Por qué son ellos los que reaccionan? Porque como tienen mucho efecto pantalla, son los que menos unidos están al átomo. ¿Ok? Por eso es que ellos son los que se ganan, los que se pierden, los que hacen cosas. Estos que están aquí, que experimentan menos pantalla,
están muy unidos al átomo, entonces no pueden salir, no pueden hacer nada. ¿Ven? Esa es la diferencia entre los internos y los externos, ¿ok? Los externos, los de valencia, como tienen tanta pantalla, hacen un montón de cosas, son muy reactivos. Los internos, como tienen poca pantalla, están demasiado unidos al centro, ¿ok? Ahora, preguntas por el momento de la parte de lo que es el efecto de la pantalla. ¿O todo claro por el momento? Todo claro de mi parte. ¿Lo demás cómo van? Bien, profe. Todo bien, profe. Ok. Ahora, ya viendo aclarado entonces que la pantalla, hablemos de un concepto que conocemos como la carga nuclear efectiva. Ok. Realmente es bastante sencillo de entender. Que si entiende la pantalla, es bastante sencillo de entender. Ok. La carga de todo el núcleo es lo que llamamos una carga real. ¿De acuerdo? Esta carga que está aquí es la carga real del núcleo. ¿Ok? Todos los protones. A esta carga real la llamamos Z, precisamente porque representa todos los protones que tiene el núcleo. Ahora, debido a la pantalla, no todos los electrones van a sentir la carga real y van a sentir una carga que está disminuida. ¿Ok? Lo que ellos sienten es una carga nuclear efectiva. ¿De acuerdo? Esta carga nuclear efectiva o Z efectiva es básicamente la carga real menos el efecto de pantalla. ¿De acuerdo? Eso es la carga nuclear efectiva. Es la carga que realmente sienten los electrones cuando tomamos en cuenta el efecto pantalla. ¿Ven? Entonces, la carga real es la carga completa del núcleo atómico. La carga nuclear efectiva es la carga que ellos realmente sienten cuando ya consideramos todos los demás efectos. ¿Ok? ¿De acuerdo en la diferencia entre la Z y la Z efectiva? Sí, profe. ¿Ok? Vean que es sí, bastante directa. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? Que, entre otras cosas, Z efectiva siempre va a ser menor que Z. ¿De acuerdo? Z es el máximo valor de carga que usted puede tener en el átomo. ¿Ok? Como la Z efectiva va a ser disminuida por el efecto pantalla, entonces Z efectiva siempre es menor. Ahora, usualmente, para efectos prácticos, yo solo hablo de la Z efectiva para los de valencia. ¿Ok? Entonces, si ya definimos así nuestra Z efectiva, ¿ok? Por ejemplo, yo podría calcularle el Z efectiva a esta capa de valencia. ¿Qué es lo que haría? Sí, vea que aquí me dice que el núcleo tiene una carga de 17. ¿Ok? Y el efecto de pantalla es básicamente el total de electrones internos que hay. ¿De acuerdo? Yo aproximo al efecto de pantalla como los electrones internos. ¿Ok? Entonces vea que aquí tengo 8 y aquí tengo 2. ¿Cuántos electrones internos tengo? 10. 10. Entonces yo puedo decir que para los electrones de valencia de este átomo, la Z efectiva es ¿cuánto? 7. 7. ¿Ok? Esto es Z efectiva. ¿Ok? Esta es la carga positiva que ellos sienten en la capa más externa. ¿Ok? Tomo la carga total, ¿ok? La carga real, y le quito los electrones internos, que van a ser aproximadamente el efecto pantalla. No sé si entienden este calculillo, si entienden esos conceptos, ¿cómo van? ¿Cómo lo van viendo? Profe, yo tengo una pregunta. Dele, a ver. Es medio rara. Digamos, cuando se Ok. tiene estos, como el oro, ¿verdad? Que hacía lo de que cambiaba un electrón porque Ajá, él era ajá. como mejor. Ah, Ahí, ok, 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 ya entiendo. Vea, ya sé, usted está preguntando por la pantalla en los electrones, en los elementos de transición y todo eso.
Sí, a lo que me refiero es como cuáles se considerarían como internos y cuáles como valencia. Ok, para efectos de este curso, solo vamos a trabajar con elementos representativos. ¿Ok? Para no estar con ese problema de quién es interno, quién es externo, dónde están todos. ¿Ok? No vamos a ver nada que tenga que ver con transición. ¿Ves? Ok, ok. Porque, digamos, la historia es muy bonita, tal y como la he contado, ¿verdad? Ok, sí, la Z real es esta, los selectores internos son más o menos efecto pantalla. La realidad es que el efecto pantalla es un poco más complicado y no son números enteros, son números decimales y hay reglas para poder sumar y restar decimales y cuántos decimales restarlos. Pero para química general, 1, el efecto pantalla es esto que está aquí. ¿Ves? Vamos a mantener lindo y bonito así como está. Y lo vamos a ver con representativos que son bastante sencillos de analizar. Porque ya transición se hace un despelote. ¿Ok? Ok, ok. Ahora, si entienden lo que les he ido explicando. Yo sí, profe. Los demás, ¿cómo vamos con este calculillo ahí de pulpería? También, profe. Bien. ¿Ok? Profe, Dígame, profe, ¿ese a qué se refiere? ¿ese qué? La S en la formulita, ¿a qué se refiere? Ah, ese es el efecto pantalla. ¿De acuerdo? O constante empantallamiento, también le decimos. Es ese por screen. ¿Ves? Esta S representa el efecto pantalla o la constante de apantallamiento. ¿Ok? Para efectos de este curso es básicamente el total de electrones internos. ¿Sí? Sí, ok. ¿Ok? Ahora, vean entonces que yo puedo ir calculando los cambios de la Z efectiva a lo largo de un periodo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si usted recuerda, yo voy a ir escribiendo la configuración para un periodo completo y entonces calculemos la Z efectiva. Vea que en general lo que va a ir cambiando a lo largo de un periodo, ¿qué es? Qué curioso, estos números están bugueados. Ok, curioso. A lo que va a ir cambiando a lo largo de un periodo es el número de electrones que tiene el átomo, ¿ok? Porque la capa completa es constante. ¿Ven? Entonces, si yo voy calculando la Z efectiva a lo largo de un periodo, lo que yo obtengo es esto. ¿Ven? Va a ir aumentando conforme vamos desplazándonos hacia la derecha. ¿Por qué? Porque tengo más electrones y tengo más cargas positivas en general. Vamos a ver. Voy. Ah, es cierto, tengo aquí la tabla. ¿Pueden ver la tabla? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa a lo largo de un periodo? Lo que pasa a lo largo de un periodo es que lo que va a ir aumentando es el valor de protones en el centro, ¿cierto? Y electrones en total. Ahora, lo que se mantiene constante siempre es el número de electrones de la capa interna, porque siempre corresponde al gas noble anterior. Entonces, usted va calculando la Z efectiva a lo largo de un periodo, básicamente va a ir aumentando de uno en uno, ¿verdad? Como vieron adelante. Entonces, en un periodo, yo digo que la Z efectiva aumenta hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Todos entienden por qué? Sí, profe. ¿Todos están seguros? Sí. ¿Ok? Es básicamente aritmética, ¿ok? Simplemente es darse cuenta de que lo que va aumentando es el número total de protones y los electrones internos son constantes. Tengo que arreglar esto. Hasta ahora me doy cuenta que esos números están mal. Pero bueno. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que si yo lo viera en un grupo, el detalle con un grupo es que los grupos siempre tienen el mismo número de electrones de valencia, ¿cierto? Eso es lo que los hace miembros de una misma familia.
Ahora, el asunto que es este. Existen diferencias entre los miembros de un grupo, ¿ok? Que no son percibidas por la formulilla que estamos usando. Usted recuerda, el apantallamiento dependía no solo de los electrones que yo tengo ahí internos, sino de la distancia, ¿verdad? Ahora, pregunta. Entre estos átomos, ¿cuál tiene los electrones de valencia más alejados? Por ejemplo, para el grupo 1. ¿Quién tiene los electrones de valencia más alejados? El francio, creo que se El llama así. francio. Sí, sí, el francio, este. ¿Y quién lo tiene más cercanos al núcleo? El hidrógeno no cuenta, ¿ok? Litio. El litio. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son 3. Aquí son 3 electroncitos los que van a ver. Entonces va a ser literalmente algo muy chiquitito. Entonces no hay manera de poder separarse mucho. Van a estar muy cerca. El francio, en cambio, tiene 87. Esos son un montón de orbitales. Entonces, obviamente, el electrón ese que queda ahí sueltillo al final va a estar a una distancia absurda del núcleo. ¿Ok? Entonces, si lo pusieran a analizar usted, ¿quién creen que debería tener el apantallamiento mayor? ¿Quién tiene un mayor apantallamiento? ¿Quién está más apantallado? El francio. No, el francio está muy alejado. Ay, Dios. Ok. Aquí el asunto es que entre más lejos estás del núcleo, ¿ok? La fuerza que ejerce el núcleo sobre vos es menor. ¿Ves? Entonces vas a sentir una Z efectiva menor. Recuerdan, la Z efectiva es la fuerza que usted siente del núcleo. Si usted está muy lejos, lo siente con menos fuerza, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, piénselo como si fueran órbitas y fueran planetas, ¿ok? ¿Quién siente con más fuerza al Sol? ¿Mercurio o Plutón? Mercurio. Mercurio, ¿verdad? Porque está a pura par. ¿Ok? Igual vas acá. Entre más cerca usted esté del núcleo, con más fuerza lo siente. Entonces, aunque a todo le sobre un electrón de valencia, el que lo siente con más fuerza al núcleo es el que está aquí, el litio, porque está a la pura par. Entonces, si yo lo veo en una tabla, yo veo que la Z efectiva baja hacia acá, o lo que es lo mismo, aumenta hacia arriba, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que la Z efectiva varía así. La Z efectiva aumenta hacia arriba y aumenta hacia la derecha. ¿Ok? Hacia la derecha aumenta porque vamos colocándole más protones a lo largo del periodo y aumenta hacia arriba porque está más cerca del núcleo. ¿Ok? ¿Preguntas por el momento? Profe, yo no entendí bien cómo sacar la Z efectiva como de un elemento. No entendí cómo sacar los números, digamos. Dave, agarremos el silicio. ¿Ok? De Z efectiva es Z. ¿Por qué puse X? Es Z menos S. Carga real menos apantallamiento. La carga real es el valor Z. ¿Cuánto es la Z para el silicio? 14. ¿Ok? El chico que no entiende, ¿está de acuerdo con que es 14 o no sabe por qué es Sí, 14? profe, 14. ¿Ok? Pues 14. Y a 14 le quito el apantallamiento. El apantallamiento lo define las capas llenas. ¿Ok? ¿Cuántos electrones internos tiene el silicio? ¿Dónde veía usted eso?
¿Ok? Las capas llenas siempre corresponden al gas noble anterior. ¿De acuerdo? El gas noble anterior es el que delimita cuántos electrones tiene la capa llena. ¿Cuántos electrones tiene el neón? 10. Entonces, ¿cuántos electrones internos tiene el silicio? 10. 10. Entonces, ¿cuánto Z efectiva para el silicio? 4. Más 4. ¿Ves? Para sacar la Z, usted tiene que ver al gas noble anterior, porque es el que dice cuántos electrones viven en las capas internas, en las capas llenas. ¿Ok? Listo. Gracias. Ok. ¿Todos de acuerdo por acá? Sí, profe. Sí, Profe, Ok, entonces vea que tenemos una cosa llamada el efecto pantalla, que nos dice cuánto se amortigua la carga del núcleo hacia los electrones internos. ¿Ok? Y yo puedo entonces calcular ese valor Z efectiva para los distintos elementos y puedo estudiar cómo varían a lo largo de la tabla periódica. Y de hecho ese es el meollo de este tema, ¿ok? Lo que nos interesa es ver cómo varían esas propiedades a lo largo de toda la tabla, ¿ok? No es calcular necesariamente valores puntuales, porque la verdad es que entenderlo como para visualizarlos está bien, pero yo no les voy a pedir que calculen zetas efectivas, sobre todo porque sé que ese número es un número muy aproximado. A mí lo que me interesa es que vean relaciones, ¿ok? Que sepan quién tiene una zeta efectiva mayor, quién tiene una zeta efectiva menor, ¿ok? O el clásico, ordene. ¿De acuerdo? Usualmente para lo que son propiedades periódicas, lo que nos interesa es que puedan ver relaciones entre ellos. ¿Quién es más grande, quién es más pequeño y por qué? Aunque el por qué usualmente no se puede ver en examen de marca con X, a menos de que sea una pregunta fundamentalmente teórica. Pero lo que nos interesa es eso, que puedan ver relaciones uno entre otro. Entonces tienen que conocer cómo varía la propiedad para poder ordenar las cosas. Ahora, por si acaso, recuerden, creciente es de menor a mayor o de mayor a menor. De menor a mayor. Menor o mayor. De menor a mayor. Y ahora usted puede decir, ¿ah? Pero créanme que hay un montón de carajillos de primer ingreso que han sonado la parte de propiedades periódicas simple y llanamente porque no saben, no comprenden qué es creciente y qué es decreciente. Solamente yo prefiero ponerlo así, de menor a mayor. Pero por si acaso se pareciera, la palabra creciente es esto y decreciente es de mayor a menor. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, no sé, elijan uno de estos. El que quieran. El B. El B, un chiquitillo. Ok. Cloro, sodio, cesio, silicio y neón. Entonces, lo que nos interesa es ordenarlos de acuerdo con, en este caso, la propiedad de carga nuclear efectiva. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante es, bueno, voy a escribirlos. Me imagino que al otro lado, cloro, sodio. Voy. Cloro, sodio. ¿Quién era más? Cesio, silicio y neón. Cesio, silicio y neón. ¿Ok? ¿Ubiquemos? Sí. Entonces, aquí lo importante es primero ubicarlos a ellos en la tabla. Entonces, tengo a cloro aquí, sodio acá, cesio aquí, silicio acá, neón, ¿ok? Y me están pidiendo que los ordene de acuerdo con Z efectiva. Y yo sé que la Z efectiva sube hacia, bueno, aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, vea que la misma tabla me dice cómo se ordena. ¿Cuál sería el orden de estas criaturas de acuerdo con Z efectiva? Dice, cesio menor que sodio, menor que silicio, menor que cloro, menor que neón. ¿Qué les parece? ¿Sí entienden qué fue lo que hice? Yo sí. ¿Ven? Simplemente saberse la variación de la propiedad y ver en la tabla
dónde están los elementos que ocupo acomodar para así poder ordenarlos. ¿Ok? Sí, no, tal vez. Sí, profe. Sí. ¿Ok? ¿Hacemos otro? ¿Qué quieren? ¿O seguimos? Dígame. Digamos, si en vez de sodio hubiera sido litio, entre litio y silicio, ¿usted cuál hubiera puesto primero? ¿Quién cree usted que tiene una zeta efectiva más grande? Em, el silicio. Ajá. Porque recuerda que la variación de zeta efectiva entre los elementos de un periodo son números completos, ¿cierto? Pero la variación de la zeta efectiva de un periodo a otro era un número chirisquitillo que ni siquiera podía visualizar bien, solo que lo entendíamos como que era como más alejado, entonces menos y todo eso. Ok, pero entre eso, que es como más sutil a un número literalmente de más 2 a más 3, de más 3 a 4, obviamente va a ganar eso. ¿Ves? Ok, profe, gracias. Ok. Profe, Sí, perdón, la carga efectiva tiene que ver con el efecto pantalla, ¿cierto? sí. Entonces podríamos decir que el efecto pantalla disminuye hacia la derecha en la tabla periódica, porque aumenta la carga efectiva, ¿cierto? El efecto pantalla disminuye hacia la derecha. Ah, es que no, es que el efecto pantalla es constante a lo largo de un periodo, ¿cierto? Por eso la constante de apantallamiento es constante a lo largo de un periodo. Porque yo estoy visualizando, ¿recordás? El efecto pantalla sobre todos los selectores de valencia, no sobre uno en particular. ¿Ves? Y entonces la carga efectiva, ¿por qué aumenta hacia la derecha? Porque lo que está aumentando es la carga real. ¿Ves? La carga real es lo que va aumentando. Entonces, si esto aumenta y eso es constante, esto aumenta. ¿Ves? Ah, ok, listo. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo por ahí? Sí. ¿Ok? Hacemos otro de estos. Seguimos. ¿Quieren preguntar algo? No sé. Dígame qué hacemos. Hagamos otro, profe. Elijan uno entonces. El F. Ok. Ok, entonces igual vamos a ubicarlo aquí. No, no funciona. Ok, otra vez cloro, sodio, aluminio, fósforo. Ok. Entonces tengo cloro, sodio, aluminio, fósforo. ¿Qué más tenía? Magnesio, azufre, silicio, argón. Magnesio, azufre, silicio, argón. ¿Con todos en el mismo? Con todos en el mismo periodo. Ok. Tengo cloro, sodio, aluminio, magnesio, azufre, silicio, argón. Es todo el periodo 3. Entonces, ¿cómo varía esto? Sodio menor que magnesio, menor que aluminio, menor que silicio, menor que fósforo, menor que azufre, menor que cloro, menor que argón. ¿Ven? Aumentas acá porque hacia la derecha aumenta la zeta efectiva. ¿Ok? Ok, profe. Ok. Entonces, esta zeta efectiva, la primera propiedad periódica que nos interesa. Ahora, ella es la base para entender a las demás. Por eso la estamos viendo como tan despacito. Igual es porque
propiedades periódicas realmente lo podría dar todas en 2 horas, pero no hay embutibles propiedades periódicas en 2 horas. ¿Ok? Tampoco tanto cinismo. Ahora sí. Otra propiedad periódica. El rayo atómico. Vean. Aunque yo puedo decir que los orbitales son infinitos, y yo podría decir que los átomos son infinitos, la realidad física es que un átomo tiene una cierta superficie a partir de la cual nada la puede pasar. ¿De acuerdo? Ellos tienen un cierto tamaño en particular. Entonces, a esa propiedad que me dice qué tan grande es un átomo, la llamamos el radio atómico. Ahora, el radio atómico yo lo puedo definir en términos de dos cosas. En términos de si está enlazado o en términos de si no está enlazado. ¿Ok? Y esta es la diferencia. ¿Ok? Yo hablo de un radio atómico no enlazante cuando lo defino de esta manera. ¿Ven? Cuando pongo un átomo tangente a otro átomo. Y entonces, ¿qué es el radio atómico no enlazante? Es la distancia entre ambos núcleos dividido entre 2. ¿Ok? Esto es el radio atómico no enlazante. Sería la distancia entre ambos núcleos, ¿de acuerdo? Esta distancia D entre 2. Eso sería el radio atómico no enlazante. Ahora, esto realmente no nos interesa tanto porque los átomos no se enlazan así. A nosotros nos interesan los átomos cuando se enlazan. Y los átomos se enlazan así. ¿Okay? Yo defino usualmente al radio atómico enlazante desde el punto de vista de la distancia entre estos dos núcleos enlazados entre 2. ¿De acuerdo? Está la distancia enlazante entre 2. ¿Ok? Vean que la diferencia es muy sutil, ¿verdad? La diferencia entre un radio atómico enlazante y no enlazante es que en un caso están tangenciales porque no están enlazados y en otro caso están secantes porque sí están enlazados. ¿Ok? En química usualmente reportamos al radio atómico en términos enlazantes. ¿Ok? Que va a ser la distancia entre los dos átomos, ¿ok? Entre los dos rayos atómicos de enlace entre 2. ¿Ok? Eso es lo que yo defino como mi radio atómico enlazante. ¿Ok? ¿Vamos bien por ahí? Vamos bien, profe. ¿Ok? Y en principio, entre mayor sea este radio atómico, pues más grande es el átomo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo entiendo yo cómo varía este radio atómico? ¿Ok? Y en realidad hay dos formas. La más obvia, veámosla en la tabla. ¿Ok? ¿Quién cree usted que es un átomo más grande? ¿El litio o el cesio? El cesio, En cesio. ¿Y por qué creen que es más grande? porque tiene más orbitales. Porque tiene más orbitales, literalmente. ¿De acuerdo? Los orbitales son como ponerle más capas encima. ¿Ok? Entonces, entre este chiquitillo que está acá y este bicho que tiene un montón de capas llenas de electrones, obviamente el cesio es el más grande. Entonces, el radio atómico aumenta hacia abajo. ¿Ven? ¿Todos de acuerdo por ahí? Sí, profe. ¿Seguros? ¿Alguien quiere preguntar algo por ahí? Ok. Eso es muy intuitivo. Ahora, el otro, ¿de acuerdo? La variación en el periodo es un poquillo más sutil. ¿Ok? Y para entenderla, tengo que pensar en la Z efectiva. Ok. La Z efectiva representa la interacción, ¿cierto? La carga positiva que sienten los electrones de valencia. ¿Ok? Entonces, pensemos un momento en el átomo de sodio, ¿ok? Y en el átomo de flúor, ¿ok? Si yo calculo la Z efectiva para el sodio, la Z efectiva me da +1. Y si la calculo para el flúor, la Z efectiva me da +7. Pues si no lo había notado, para los elementos representativos, la Z efectiva siempre es el número del grupo. ¿Ok? Ahora, la pregunta aquí es, ¿quién tiene más atraído
más unido la capa de valencia? ¿El sodio o el flúor? El sodio. ¿Están de acuerdo con eso los demás? No, es el flúor porque es mayor, ¿no? Exacto. El flúor tiene una carga efectiva de más 7. Entonces, la capa de valencia va a sentir una carga positiva más grande, está más unido. ¿Ok? Cuando la carga efectiva es menor, los electrones de valencia están menos unidos al núcleo, ¿de acuerdo? ¿Sí? De acuerdo, profe. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, si esta carga efectiva es mayor, ¿ok? Jala con más fuerza a los electrones de valencia, ¿de acuerdo? Entre mayor sea la carga efectiva, con más fuerza jalan el núcleo los electrones de valencia. Y si jalo con más fuerza, el átomo se comprime o se expande. Se comprime. Exacto. Entonces, ¿dónde está más comprimido el átomo? ¿En el flúor o en el sodio? En el flúor. En el flúor. ¿Ok? El flúor es chiquitillo porque la Z efectiva tan grande jala con más fuerza la capa de valencia y comprime el átomo. El sodio es grandote porque la Z efectiva es tan divilucha que no atrae con ganas a la capa de valencia y la capa de valencia se va y se expande. ¿Ven? ¿Me siguen por aquí? Sí, profe. ¿Ven? Entonces ve que yo puedo usar la Z efectiva para entender cómo cambia, ¿ok? El rayo atómico. Y lo que yo observo entonces es que si me voy hacia la derecha, el átomo se hace cada vez más chiquitillo. Aquí tenemos para ustedes los rayos atómicos reportados de los elementos representativos. Y vean que efectivamente, como esperamos, se hacen pequeñitos hacia la derecha y se hacen grandotes hacia abajo. O lo que es lo mismo, a lo largo de la tabla, el rayo atómico aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Ven? ¿De acuerdo por ahí? Entendemos cómo funciona el rayo atómico. Qué pixeleado se ve eso. Ah, bueno, es que lo que pasa es que no está en aumento. ¿Ok? ¿Entendemos cómo funciona el rayo atómico? Sí, profe. ¿Algo que quieran preguntar por el momento? ¿Ahí los demás? ¿O todos estamos de acuerdo? De momento todo bien. ¿Ok? Entonces vean que Z efectiva aumenta hacia arriba y hacia la derecha, rayo atómico aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Ok? Son direcciones opuestas. Entonces, ordenemos átomos. ¿Ok? Ahorita les hablo del otro, del rayo iónico. ¿Ok? Primero ordenemos átomos. Entonces, de nuevo, aquí lo que me interesa no es que se sepan valores exactos de rayos iónicos, rayos atómicos, porque X, me interesa que puedan relacionar tamaños entre ellos. Entonces, elijan cualquiera de estos. Todos son los Profe, mismos, ¿sí? permiso. Y ahí en la tablita que usted nos mostró, porque el polonio era como más grande. O sea, ajá, ahí. De que es como, Los ojos de esta criatura que ven algo así como literalmente pasó en un segundo. Esto es un efecto relativista, ¿ok? Ignore y eso. eso que quiere, o sea, no importa. Nada. Ah, Digamos bueno, está que bien. nunca nadie nota esto, ¿ok? ¿Ok? Entonces sea feliz hacia la izquierda y hacia abajo, ¿ok? Los efectos Ok, relativistas es algo que yo no les voy a preguntar porque es algo que se estudia en química pura e en inorgánica, que es un curso de tercer año. Entonces, sea feliz, izquierda y hacia abajo, ¿ok? ok. Literalmente el nivel de observación que tiene que tener alguien para darse cuenta que esta pelota era más grande que la de la par. Ok, pero bueno, buenos ojos. Ok, a ver, elijan uno. Vean que no hay polonio por algo, ¿verdad?
para evitar ahí reclamos extraños de ustedes. Porque para pescar puntos literalmente pueden gastar 4 horas, pero para estudiar hay gente que no gasta ni siquiera media. Entonces elijan aquí una. La La D. G, la G. La G. Ok. Cloro, silicio, estroncio, germanio, cesio, fósforo, galio. Ok, ok, ok. Cloro, silicio, estroncio, germanio. Cloro, silicio, estroncio, germanio. Cloro, silicio, estroncio, germanio. Y cesio, fósforo, galio. Ok. Vamos a ver. Ok, muy bien. De no, igual, ubiquémonos en la tabla. Entonces, vamos a ver, aquí está el cloro. Muy bien. Silicio, germanio, cesio, ¿por qué no? Fósforo y ¿dónde está el galio? En galio. Ok. Ahora, esto es creciente según rayo atómico, si recuerdo bien. Creciente según el rayo atómico, y ya yo sé que creciente es de menor a mayor. Y el rayo atómico aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Ok? Entonces vean que, chis. Entonces el más chiquitillo sería el cloro. ¿Ok? Sigue el fósforo. Sigue el silicio. Sigue el germanio. Sigue el galio. Y sigue el cesio. ¿Ven? ¿Cómo lo ven? Está bien, está bien. ¿Entendieron qué fue lo que hice? Sí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan por el momento de radio atómico? Ok, hacemos otro. Sí, pero ¿Sí, no? Elijan uno. La ventaja de estos, de acuerdo, de Z efectiva y radio atómico, es que son muy directos. Aquí no hay anomalías de ningún tipo. Bueno, sí hay, como la compañera se dio cuenta, pero no les vamos a preguntar anomalías. ¿Ok? Aquí literalmente es tal y como lo ven. En los que vemos la próxima sesión, sí hay anomalías. Entonces tienen que saber las anomalías para poder ordenarlos bien. Pero bueno, aquí elijan otra, a ver. el E. E. Ok. Ok, azufre, sodio, oxígeno. Azufre, sodio, oxígeno. Azufre, sodio, oxígeno. Aluminio, rubidio, neón. Ok. Pues, ubicando, azufre aquí, sodio acá, oxígeno, aluminio, rubidio, neón. Ok. Entonces ya yo sé que el rayo es hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces sería neón, oxígeno, aluminio. Ven, que alguien. Ah, azufre. Aluminio, sodio, rubidio. ¿Qué tal? Bien, profe. Ok, ¿alguna pregunta que tengan sobre estos? Sobre lo que es radio atómico como tal. De momento no. Nada, entonces. Continuamos. Sí, pero Ok. Entonces, esto es radio atómico. Ok. Para átomos neutros.
Ahora, yo también puedo estudiar el radio iónico, ¿ok? Que es cuando el átomo gana o pierde electrones, ¿ok? Ahora, estos radios iónicos se calculan en cristales, ¿de acuerdo? Que son los compuestos iónicos. Entonces, lo que usted hace es medir la distancia del núcleo de un catión al núcleo de un anión y ahí hacer aproximaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Dave, en realidad, para entender qué es lo que pasa con el radio iónico, simplemente pensemos en lo siguiente, pensemos en el azufre. ¿Okay? ¿Por qué azufre? Porque, no sé, se me vino a la mente. El azufre de rutina tiene 6 electroncitos. ¿Ok? Ahora, el azufre puede ganar o perder electrones. Entonces, imagínense que el azufre pierde, no sé, pierde 4 electrones. Y me queda entonces azufre más 4. ¿Ustedes creen que el azufre va a ser más grande o más pequeño ahora? Más pequeño. Es más pequeño. Literalmente le acaban de quitar capitas de encima. Entonces, obviamente será chiquitillo. Los cationes siempre son más pequeños. ¿De acuerdo? Un catión siempre es más pequeño que el átomo neutro. Y la forma más sencilla de visualizarlo simplemente es que le acaban de quitar electrón, le acaban de quitar cosas de encima. ¿Ok? ¿De acuerdo por ahí? Sí, profe. ¿Ok? Ahora, piénsenlo al revés. Imagínense que ahora el azufre gana electrones. Ahora va a ser más grande o más pequeño. Más grande. Sí, más grande, le acaban de poner capas encima, literalmente. Y es que los aniones siempre son más grandes. ¿De acuerdo? Esto es respecto al átomo neutro, ¿verdad? Respecto al átomo neutro. Y ahorita hacemos esa aclaración bien específica. ¿Ok? ¿De acuerdo por ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Esa parte está muy intuitiva, espero. ¿Ok? Si le ponen cosas, se hace más grande. Si le quitan cosas, se hace más chiquitillo. Ahora, obviamente, comparen cosas que son comparables. Y eso no solo aplica a química y a este tema, sino aplica a todo. ¿Ok? No pueden comparar cosas que no son comparables. ¿Ok? Si voy a comparar rayos iónicos, ¿ok? Yo comparo el azufre con sus respectivos iones, por ejemplo. Azufre más 2, azufre más 4, azufre más 6, azufre menos 2, ¿ok? Porque todos son comparables, todos son azufres al mismo tiempo. O comparo átomos en una serie isoelectrónica, ¿ok? Esas son las únicas dos condiciones en las que se puede comparar radioiónicos, ¿ok? Para el mismo, literalmente el mismo elemento, ¿ok? Entonces, todo el mundo juega. O para átomos en una serie isoelectrónica, ¿ok? Ahorita les digo qué significa eso. Lo importante es eso, es darse cuenta que, entonces, cuando pierdo electrones me hago chiquitito, cuando gano electrones me hago grande. Fine. Y esto sí no tiene excepciones, ¿ok? Para que no las busquen. ¿De acuerdo por aquí? Ahora, para efectos prácticos, analicemos dos situaciones, ¿ok? Ok, pensemos de nuevo en el azufre. Ok, el azufre puede perder 2 electrones y convertirse en azufre más 2, luego en azufre más 4, luego en azufre más 6. ¿Quién creen ustedes que es el más chiquitillo de estos? El más 6. El más 6, porque acaba de perder un montón. Exacto. Literalmente, entre más pierda o más gana, pues más grande, más pequeño se hace. ¿Ok? Literalmente, entre más electrones pierde,
más pequeño se hace. ¿Ok? Entre más electrones pierde, más pequeño se vuelve. E igual funciona al revés. Entre más electrones gane, más grande se hace. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo ahí? Sí, profe. Ok. Radio iónico muy bonito porque es como muy intuitivo. Ahora, ¿por qué les digo eso en particular? No solo para que comparen un átomo con muchos iones, ¿de acuerdo? Sino por lo siguiente. ¿Ok? Vean que yo les mencioné un concepto llamado series electrónica, pero aún no les he dicho qué es. Vean. En química decimos o llamamos a algo una serie isoelectrónica ¿ok? Le llamamos a un conjunto de átomos que tiene el mismo número de electrones. ¿De acuerdo? Una serie isoelectrónica es un conjunto de átomos con el mismo número de electrones. Eso es una serie electrónica. ¿Ok? Entonces, yo puedo comparar el radio iónico de los átomos de una serie isoelectrónica, porque todos tienen el mismo número de electrones. Entonces, todos son comparables entre sí. ¿Ok? Esas son las dos condiciones cuando se puede comparar radios iónicos. Para el mismo átomo, o sea, todos son azufres, o para una serie electrónica, todos tienen el mismo número de electrones. ¿Ok? Y en esos casos, lo que va a aplicar es que entre más pierde, más pequeñito me vuelvo. Y entre más gano, más grande me vuelvo. Entonces, véanlo aquí, por ejemplo. Vean este periodo que está acá. Ellos que están acá son una serie electrónica. El carbono no, pero... Ok, ¿por qué eso es una serie electrónica? Ellos tres son una serie electrónica con el helio porque literalmente todos tienen 2 electrones. ¿Ven? Ellos que están acá tienen 2 electrones y el helio también. Entonces, eso es una serie isoelectrónica. ¿Ok? Esos que están acá son una serie isoelectrónica porque todos tienen 10 electrones. ¿Ven? Ahora, usted no tiene que identificar si son series o no, porque yo les voy a decir explícitamente los siguientes elementos son una serie isoelectrónica. ¿Ven? Yo les voy a dar series isoelectrónicas. ¿Ok? Nada más tenga presente esto. Para que usted pueda comparar átomos, bueno, iones distintos, tienen que estar seguros de que es una serie isoelectrónica. Para efectos de examen siempre les voy a dar una serie isoelectrónica, pero ahí para cuestiones sueltas, a menos de que sean una serie, no pueden compararlos. ¿Ok? Ahora, vean qué interesante. Realmente se cumple lo que les decía. Vean que entre más electrones van perdiendo, más chiquitillos se van haciendo. Entre más electrones van ganando, más grandes se van haciendo. ¿Ven? ¿De acuerdo por ahí? Sí, profe. ¿Ok? Y entonces, si yo les doy una serie electrónica como esta, ¿qué es lo que yo hago para ordenarlos? Literalmente los ordeno dependiendo de cuántos electrones ganaron o cuántos electrones perdieron. Y entonces, en ese caso, por ejemplo, yo llegaría y diría, ok, ¿quién es el más pequeñito? En la B. Antimonio más 5. El antimonio más 5 porque perdió 5 electrones, obviamente. ¿Quién le sigue? El estaño más 4. Obviamente, el más 4. ¿Quién sigue? Indio más 3. Ajá. ¿Quién sigue? Estroncio más 2.
Ajá. ¿Quién sigue? Selenio. Ah, no. El rubidio, me parece. El rubidio más 1. Ajá. ¿Quién sigue? El bromo. El El, bromo. el bromuro. Ajá. Y el último, el más grande de esa serie, sería selenuro. ¿Ven? Literalmente es, entre más electrones pierdo, más pequeño soy, entre más electrones gano, más grande soy. Eso es una serie electrónica. ¿Ok? Porque si usted calculara el número de electrones que tienen todos, todos tienen el mismo número de electrones. Por eso es comparable y válido hacer esto. ¿Ok? Si no, eso no tendría sentido. ¿Ok? Por ahí. Sí, profe. ¿Alguna pregunta que tengan de la parte del rayo iónico o del radio o tamaño en general? ¿O alguna pregunta de lo que vimos hoy en particular? Yo no. Todo No, claro, profe. entonces. Bueno, en principio, eso sería lo que íbamos a hacer hoy. Si no tienen preguntas, pues quedaríamos por el momento. Ahí, más bien, muchas gracias. Ah, ¿qué pasó ahí? Ok. Sí, no, en realidad, propiedades periódicas, créanme, propiedades periódicas es el tema, el segundo tema más fácil de todo este examen. ¿Ok? Porque se dan cuenta es como muy, ¿eh? Entonces sabe la propiedad y puede ordenarlo sin problemas, ¿ok? El viernes sí vamos a ver las anomalías que hay en las siguientes propiedades, pero una vez que usted sabe la anomalía, realmente no hay mucha magia. ¿Ok? Entonces, sepan, empezamos con la parte sencillita y después ahí vamos a ponernos en la parte más filosófica. Pero igual, este examen es más simple. ¿De acuerdo? Comparado al segundo, el tercer examen es muchísimo más sencillo. No tanto como el primero, pero sí más sencillo que el segundo. ¿Ok? Pero bueno, en principio eso era por hoy. A mí muchas gracias. Ahí nos estaremos viendo todo el próximo viernes. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Bueno, Gracias, ok. profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.